que yo ya tenía equipo y usted me sacó, pues es que no avisan y no pueden estar faltando así porque así. Entonces, pues tuve que tomar las decisiones porque de otra manera nos encontramos con muchas broncas. ¿Ok? Bueno, pues entonces, salvo mejor situación, ya está grabando. Voy a presentar. Ya está aquí la presentación y nos quedamos aquí. Habíamos comentado que a final de cuentas la sociedad internacional, al ser un producto de hombres, pues va a ser imperfecta. Y tan imperfecta es que desgraciadamente ni siquiera los autores han podido dar una homogeneidad en las características de esta sociedad internacional. Cada autor maneja su sociedad internacional como la ve. Y aquí vamos a ver los autores, a Seara Vázquez, a Gutiérrez Espada y a López Amarripa. Son los tres autores con los que vamos a partir. En cuanto a Seara Vázquez, él maneja 15 condiciones específicas de la sociedad internacional. ¿Cuáles las condiciones? Bueno, primero está formada por estados. Esa es su primera condición, porque a final de cuentas el estado es, digamos, la parte más esencial de la sociedad internacional. Lo que ha pasado con los estados es que han crecido mucho, principalmente en el último cuarto de siglo del siglo XX. Y diríamos que prácticamente el 70% de los países del mundo pues surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de una cantidad impresionante de países que apenas obtuvieron su independencia. Pero, como dijimos en su momento, pues la Tierra son 3%, 3/4 partes de agua y solamente una cuarta parte de tierra. Por lo tanto, los territorios son limitados y parece ser que su crecimiento está llegando al límite. No hay más tierra, no hay más personas que quieran ver la tierra o que puedan ver más formas o más territorios que conquistar. De tal manera que este límite parece ser que está llegando al tope. Todos los estados, en una ficción que parece absurda, son jurídicamente iguales. ¿Por qué digo que es absurda? Porque digan ustedes si Estados Unidos puede ser igual a Honduras. O digan ustedes si China puede parecerse en algo, por ejemplo, a las Islas Fiji. O si Canadá puede pelearle algo a Guatemala o a El Salvador. O sea, las condiciones de los países no son iguales, no son iguales económicamente, no son iguales en cuanto a población, no son iguales en cuanto a territorio. ¿Cómo podríamos seguir pensando que hay igualdad jurídica? Pues en una situación que se basa principalmente en lo que surgió en la Segunda Guerra Mundial con la creación de las Naciones Unidas, la única ficción que se les ocurrió a los grandes realizadores de las Naciones Unidas fue ponerles a todos los estados igualdad jurídica. Y solamente así pudieron librar la situación de las irregularidades y de las desigualdades en el mundo. De tal manera que aunque no pueda parecer y sea algo absurdo, todos los estados son jurídicamente iguales. Es una ficción en la que está basada, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. Por obvias razones, la soberanía de las naciones es algo que todavía sigue siendo tabú y por lo tanto no hay autoridad superior. O sea, como todos los estados son jurídicamente iguales, no hay un gobierno multinacional que pueda poner en orden a los países que de alguna manera hagan desorden internacional. Y como no hay un gobierno, todos los estados tienen que acudir a sus propios medios de defensa o a sus propias maniobras diplomáticas o de, de política para poder ir manejando la sociedad internacional. Como no hay una autoridad superior, podemos decir que hay una anarquía internacional. ¿Por qué? Porque es un desorden en el mundo. O sea, Estados Unidos hace lo que quiere, la URSS hace lo que quiere, China hace lo que quiere, y realmente la única medida que existe, pues es el propio derecho. ¿Por qué? Porque te ves muy mal siendo una potencia
y haciendo lo que a ti se te antoja cuando un Estado pequeño te dice, pero estás violando el tratado de tal y tal, o estás violando la Carta de las Naciones Unidas, o no estás acudiendo a los principios de derecho internacional que rigen esto. Obviamente los estados son muy fijados en cómo los ven a nivel internacional. Y obviamente cuando les dicen los estados pequeños, es que estás violando tal tratado, inmediatamente los estados pueden tomar dos decisiones. Una, que les valga un cacahuate y seguir haciendo lo que están haciendo, o dos, vas a decir, ah, caray, pues sí me estás reclamando algo bien cierto y voy a dejar de hacerlo. Eso es la visión de lo que es la anarquía internacional. Ahora, entendamos, sí, existe una organización de las Naciones Unidas, pero la Organización de las Naciones Unidas es un organismo gubernamental, es un organismo internacional, nada que ver con un gobierno. No se es un gobierno y ni será un gobierno jamás. Es una organización de Naciones Unidas donde se supone que todos los estados somos cuatitos, pero no es un gobierno multinacional. Y aparte, la ONU como organismo internacional actúa imperfectamente. ¿Por qué actúa imperfectamente? Porque no es su fin regular la actividad de los estados. Es su fin tratar de llegar a la paz en el mundo, pero no es el fin saber si Estados Unidos tira un cañonazo o si a tales personas les hicieron un daño, a tal estado le ocasionaron otro. No es el fin. Claro, la idea es que la paz es fundamental, la paz es importante, pero tenemos que entender que la paz en el mundo mientras siga esta situación igual, la paz en el mundo es lo que concierne a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, fueron los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Entendamos, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Sí, la ganamos, también la ganó México. Sí, pero si no hubiera sido por esos países, no la ganamos. Pero a final de cuentas, los países que forman las Naciones Unidas, de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, esta es la nuestra, y entonces juntaron todas sus idiosincrasias y crearon la organización de tal manera que no les perjudique a ellos. Por eso actúa imperfectamente la Organización de las Naciones Unidas. No es una organización democrática, y lo vamos a ver cuando lleguemos al punto, ni tampoco es una organización representativa. Ni siquiera puedo decir que es una organización que de verdad defienda los intereses en el mundo. Defiende los intereses de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero nunca los de las Naciones Unidas. Y solamente cuando se ven involucrados sus intereses es cuando actúan. A diferencia de los estados que parecen llegar a un límite, a veces los estados se organizan y forman organizaciones internacionales que se caracterizan porque son organizaciones formadas por estados, a diferencia de los organismos no gubernamentales que son formados por particulares con fines específicos. Pero técnicamente las organizaciones internacionales son las que sí están creciendo cada día más y su número es tan creciente que parece que no van a tener límites. Es decir, se crean y se crean y se crean y se crean nuevos organismos internacionales y desgraciadamente ahí puede haber hasta 5,000 en este momento y puede haber más. ¿Por qué? Porque estos se pueden formar muy fácil. Pero, ¿por qué aparecen los organismos internacionales? Porque el propio Estado no está cumpliendo sus fines. ¿Cuáles son los fines del Estado? Que los habitantes seamos felices. Claro que muchos estados no están logrando. Ni siquiera podemos decir que México lo está logrando. En Estados Unidos el concepto de bienestar implica que si trabajas, que si te empeñas, que si haces tu propio negocio, pues te va a ir bien porque hay campo para todos. Pero el grave problema, por ejemplo, de países como México es que a veces tenemos gobiernos muy barcos que piensan que con que estés haciendo una actividad y no estés robando suficiente, y hay veces que cuando tú quieres que la gente emprenda, pues no les das las condiciones necesarias para que lo hagan. Y tenemos estos defectos estatales que hacen que los habitantes, a final de cuentas, no seamos felices y por lo tanto los fines del Estado no se cumplen. Y entonces, ¿cómo hacemos para que
se puedan cumplir estos fines del Estado, pues hacemos un organismo no gubernamental. Y que ese organismo no gubernamental adquiera prestigio y entonces empiece a ser como tu medidor de cómo estás llevando a cabo las finalidades del Estado. Ahora bien, hay otros sujetos que no pensábamos que fueran a existir. Ya hablamos de los organismos no gubernamentales, como me dice una chica en el otro curso, es que hay sujetos de derecho internacional que no entiendo, porque con la Cruz Roja, pues créame que el problema es que la Cruz Roja no es gubernamental. La Cruz Roja no está formada por estados. Claro que tiene una importancia y claro, incluso es depositaria de muchos tratados internacionales, pero la Cruz Roja es un organismo no gubernamental que no tiene ninguna función relacionada con los estados. Por lo tanto, entra dentro de todas estas organismos no gubernamentales, como por ejemplo Greenpeace, que busca la solución a los problemas ecológicos, o Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que buscan la observancia de los derechos humanos, pero no están formados por estados y por lo tanto quedan como calidad de sujetos de organismos no gubernamentales, pero que tienen algunos intereses distintos. Y sin embargo, por ejemplo, tenemos otros que no, está bien, gracias. Y sin embargo, hay otros que, por ejemplo, acaban de pasar las Olimpiadas. El Comité Olímpico Internacional no está manejado a nivel estados, pero ¿qué creen? Hay más miembros del Comité Olímpico Internacional que en la propia ONU. Hay países que ni sabemos que existían y que pasan en el famoso desfile de las naciones. O, por ejemplo, la FIFA. ¿Quién puede negar que la Federación Internacional de Fútbol Asociado, pues no tenga poder si cada 4 años hay países que buscan celebrar el campeonato mundial y la FIFA efectivamente tiene más países afiliados que la propia ONU? Y otro tipo de sujetos internacionales, pues son aquellas empresas que trasladan sus actividades afuera de las fronteras de los países en donde se constituyeron. Señores, pues es obvio, la Coca-Cola, aquí está, la Coca-Cola, pues ah, tiene participación en muchos estados y no es un organismo no gubernamental. Pero también quiero que me digan si no tiene poder. Claro que tiene poder. ¿En qué país del mundo no se vende Coca-Cola? Hasta en Cuba se vende y se vende también en países árabes que son anti-yanquis, pues también se vende Coca-Cola. En todos los países del mundo se vende Coca-Cola. Y entonces, pero también otras empresas que son transnacionales, como por ejemplo Ford Motor Company, no me digan que Ford Motor Company no tiene poder. O la General Motors no tiene poder. Ahorita con las japonesas, no me digan que Honda no tiene poder o Mitsubishi. Son grandes conglomerados industriales. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Pues la presión de estos organismos no gubernamentales y la presión de las empresas transnacionales empiezan a ser factores de poder en las situaciones internacionales. Y obviamente, esto está generando más conflictos en el derecho internacional. Los derechos humanos y el individuo en general también son parte de este derecho internacional público que poco a poco van avanzando y que van tomando partido, están tomando cancha dentro del derecho internacional. Y ya no digamos los aspectos de la humanidad, el grupo humano en su conjunto también empieza a tener derechos internacionales, de tal modo que la humanidad misma está participando en nuestro derecho internacional público cada día más. Por otra parte, otros problemas internacionales, pues sí se dan y son factores de urgencia. Por ejemplo, el cambio climático. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos una realidad apocalíptica como la de esta película que se llama eh, ay, se me fue el nombre de la película, que salía Mel Gibson y ahora fue el que le hace de Venom? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue, pero
es aquella en donde ya no hay, no hay territorios para conseguir gasolina y entonces ya todo el mundo es un desierto. Mad Mad Max, profesor. Max, Mad Max, Mad Max, efectivamente. ¿Cómo quieren tener una situación posapocalíptica como Mad Max? Pues es obvio que todo eso nos preocupa y el cambio climático puede dejar a grandes zonas hechas desierto y necesitamos salvaguardar las zonas verdes. Debemos de evitar la aniquilación de los pulmones del mundo, como es la selva del Amazonas o como son las selvas en África, y estamos acabando con eso. Entonces, pues la deforestación, el cambio climático, la explotación de los recursos, vamos, el agua, que Ciudad del Cabo acaba de ser la primera ciudad que llegó a quedarse sin agua, así de plano, y la Ciudad de México, con todo el ataque que hacemos a los mantos freáticos y como podemos abrir la llave y dejarla abierta mientras platicamos los chismes del día y desperdiciando el agua, pues entonces eso también nos va a cobrar factura, te trae el agua desde muy lejos. Todo eso va a pegar y va a pegar en toda la humanidad y va a pegar en todo el mundo. Por lo tanto, debemos de considerarlo como parte de esta sociedad internacional que debe buscar la solución a esos problemas. A final de cuentas, es la humanidad la que está en peligro. Pero bueno, esas son las 15 condiciones que establecen la sociedad internacional Modesto Seara. Por otra parte, tenemos la de Gutiérrez Espada. Gutiérrez Espada dice que la sociedad internacional tiene dos etapas. La primera, que es la sociedad internacional tradicional, que viene desde la paz de Westfalia, que es más o menos 1642, hasta lo que fue el término de la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa de sociedad tradicional, Gutiérrez Espada dice que la sociedad era reducida y era homogénea. ¿Por qué era reducida? Porque había pocos países. En realidad no había 193 como, bueno, 200 que es lo que hay actualmente, sino que se podían reducir a 40 estados prácticamente. Estamos hablando de que la mayoría del mundo estaba en el régimen colonial y pertenecían a Reino Unido, a Francia, a España, a Portugal. ¿Y qué ha pasado? Pues que poco a poco se han ido independizando. En el caso de América Latina, en los años 1810 y 1820 se independizaron, 1825 quizá, se independizaron la mayor parte de los países, pero aún con esa independencia seguían siendo pocos los países que participaban en el contexto mundial. ¿Y por qué era homogénea? Porque técnicamente la idea de los países era la misma, era lograr ciertos aspectos dentro de ese país para lograr el desarrollo fundamental. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial y que empieza a generarse toda la descolonización que dio origen a tantos países como los que son ahora, tenemos una sociedad contemporánea, según Gutiérrez Espada, en donde las dos características es, a diferencia de lo reducido, es universal. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos más países y son más o menos 200. Y también en lugar de ser homogénea, tenemos el problema de que ahora es heterogénea. Cada población busca su felicidad de muy diversa forma. Y por ejemplo, ahorita que está lo de Afganistán, pues ellos quieren buscar la felicidad con base en el extremismo islámico. Pero, por ejemplo, llegamos a situaciones verdaderamente absurdas, lo que hablamos en la mañana, en el sentido de que mientras Estados Unidos defiende la libertad, el libre mercado, la economía de mercado libre, pues tenemos ahora a China que pronuncia o que maneja un comunismo de mercado que en sí es toda una visión hasta contradictoria, es paradójica, pero a final de cuentas es lo que está pasando. Con el régimen comunista chino, pues lo que se está haciendo es un comunismo de mercado. Y entonces, pues desgraciadamente para los Estados Unidos, ese comunismo de mercado está pegando y está haciendo que China crezca horrores y que China se expanda en muchos lugares y ahora el colonialismo estadounidense ahora puede darse en choque con el colonialismo chino, que China ha sido, como decía el maestro Rosales, ha sido muy pragmática. Ellas no quieren imponer ideología, ellos quieren hacer de la manera más conveniente posible
y sentir su influencia económica, porque lo único que quieren es que todos los países se abran a su mercado. Y su mercado es de todo. O sea, algo que llama mucho la atención y lo que le decía al otro grupo, les pido que busquen en cultura jurídica la conferencia de Arturo Oropesa González. Es muy ilustrativa sobre cómo vamos y hacia dónde vamos, en donde los Estados Unidos van a tener que enfrentar no a un comunismo ideológico como el ruso, como el soviético, que a final de cuentas nada más era la pantalla porque se estaban muriendo de hambre, pero ellos no querían decir que se estaban muriendo de hambre. Ahora tenemos a un montón de chinos, pero pues un montón, no hay de chinos que están produciendo infinidad de cosas, que se saltaron, que no están siendo como aquí en México, que muchos estudian ingeniería en sistemas para aprender cómo manejar computadoras, sino que ellos manejan la cuarta transformación, la cuarta G, la cuarta generación, y entonces no estudian para ver cómo funcionan las computadoras, ellos hacen computadoras de última generación, y seguramente cuando nosotros apenas aprendamos a manejar las computadoras de cuarta generación, ellos ya van a estar por la quinta o por la sexta o por la séptima generación, porque ellos atacaron la cuestión de la educación, pues cuidando no irnos a las cuestiones más esenciales, como ser abogados, ser doctores, todo eso, sino que trataron de enfocar que su población joven se fuera a los adelantos tecnológicos. Y los adelantos tecnológicos han hecho que China salte del, del lugar donde estaba en los años 70, un maoísmo, un socialismo maoísta muy terriblemente violatorio de los derechos humanos, a un comunismo de mercado donde, como sea, eso les está funcionando y eso está haciendo que produzcan y eso está haciendo que tengan la capacidad de poder, por ejemplo, disfrutar de una vida llevable, de una vida funcional y que a final de cuentas es el gran choque cultural que van a pegar con los Estados Unidos. Entonces, por eso es heterogénea. Y lo peor, es tan heterogénea que una cuestión que pueda generarse en un lugar va a pegar en todos lados. O sea, México se evalúa su moneda y no es el problema de México. El problema es mundial, porque la globalización está haciendo que el sistema haga que muchas economías que son afines a la mexicana puedan colapsar. Entonces, los efectos globalizados se dan de una manera muy importante en el mundo. Cuando Estados Unidos tuvo su crisis en el 2009, díganme si no, estuvo muy terrible la situación de prácticamente todos los países, tan es así que Europa, pasados el 2012, tuvieron su crisis y afortunadamente ahorita ya la llevan de gane, pero tanto Estados Unidos como Europa ya tuvieron una crisis fuerte y le pegó a todo el mundo, a todos, incluso a nosotros. Aunque pues, como decía Felipe Calderón, nuestra economía tiene un gran dragado. Pues sí, pero pues, no sé si la estamos preparando para que se hunda o no. En fin, esas son las condiciones de Gutiérrez Espada. Para López Amarripa, la sociedad internacional se caracteriza por tener dos tipos de desigualdades: desigualdad de poder político o desigualdad de poder económico. La desigualdad de poder político lo podemos hablar o lo podemos ejemplificar con la Guerra Fría, que acaba de terminar recién, porque aunque me digan que terminó en 89, no han pasado ni siquiera 40 años de que se acabó la Guerra Fría y el derrumbe del muro de Berlín. Desgraciadamente no, estamos hablando de que es muy reciente y actualmente no hay, pero la visión está en lo que estábamos comentando en esto hace unos momentitos. La gran lucha ahora es el comunismo de mercado de China con el capitalismo de mercado de Estados Unidos, y eso va a dar motivo a muchos choques entre ellos. Por lo tanto, la desigualdad de poder político también va a ser fundamental, máxime que Estados Unidos y China son parte de esos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, son potencias económicas impresionantes, y más la China porque la de Estados Unidos crecerá 3-4%, que para ellos está bien porque es una economía muy grande, pero desgraciadamente la economía de China, aún con todo, crece 10% cada año, de tal manera que va a llegar un momento
en que, como les decía a mis alumnos de preparatoria que van saliendo para estudiar universidad, pues desgraciadamente un requisito que vamos a tener los especialistas en algún momento dado va a ser tener que hablar chino mandarín. Y no por otra cosa, sino que ahorita el que sabe medio sabe inglés puede leer los instructivos en inglés de casi muchas cosas de tecnología, de computadoras, de instrumentos, hasta de teles, ¿no? Pero va a llegar un momento en que todos esos instructivos van a venir en chino mandarín. Y no sabe chino mandarín, estás amolado. Así de plano. Ahora, para López Amarripa, la otra desigualdad, que es una desigualdad un poquito más latente, porque el otro todavía estamos en especulaciones, es la desigualdad de poder político, que se basa principalmente en los países ricos y los países pobres. Sí, en el medio internacional existe la disposición de que debes de apoyar a los países pobres, de que debe de haber cooperación internacional, pero la realidad es que los países ricos, como dicen, pues, tratan de hacer lo posible por no tener que enfrentar a los países pobres, y los países pobres se rascan con sus uñas, muchas veces no reciben lo necesario. El caso específico, México ha podido ir vacunando porque tenemos Estados Unidos a un lado y Estados Unidos dijo, bueno, pues somos socios, a final de cuentas va a llegar mercancía tuya a mi territorio y a final de cuentas, en algún momento vamos a tener que permitir que vayan mexicanos a Estados Unidos. Ahorita está cerrado, no hay visos de que se vaya a abrir la frontera, pero en algún momento va a suceder. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que dar vacunas, porque si no te doy vacunas, por uno que me traigas infectado, pues va a ser un contagiadero aquí. Y por eso le está dando las vacunas Estados Unidos a México, no crean que, ay, es que es mi cuate, es mi socio comercial, es buena gente conmigo. No, lo está haciendo con un interés que es que no traigas molestias a Estados Unidos. Esa es la realidad. Y los países pobres, pues afortunadamente nosotros tenemos Estados Unidos al lado. ¿Qué pasaría si no tuviéramos Estados Unidos al lado? Imagínense nada más lo que pasa en países como Costa de Marfil o o Nigeria, o bueno, yo creo que Nigeria no, pero Senegal, o el caso de Chad, o el caso de Liberia en África. ¿Qué pasa con ellos? Pues obviamente no tienen ni en qué respaldarse para poder sobresalir su situación de pobreza, y más cuando tienen líderes que son, ¿cómo le llamamos? Dictadores, pues está peor todavía. Entonces, bajo esa circunstancia, bajo esas condiciones, es como ella ve a la sociedad internacional. Lo que es muy importante es que para mí, en mi opinión, la sociedad internacional se tiene que basar en dos aspectos, el subjetivo y el objetivo. El subjetivo es ver a la sociedad internacional como un conjunto de sujetos. En este caso, los estados, en este caso, los organismos internacionales, también las ONG. En algún momento tendría que pensar que las ONG van a ser parte del derecho internacional público, a los individuos bajo el concepto de derechos humanos, y la humanidad en sí. ¿Por qué? Porque para mi gusto, el planeta completo, los habitantes del planeta, debemos de formar un frente unido porque somos parte de este planeta y cada vez una cosa que pasa en otro lado nos va a afectar a nosotros como personas. Por lo tanto, la humanidad en conjunto debe ser parte del derecho internacional público y parte de la sociedad internacional. Por otra parte, en el sentido objetivo, las relaciones internacionales, todo el tipo de relaciones internacionales debe estar regido por el derecho internacional público y los fenómenos internacionales globalizados, que los estuvimos explicando mucho tiempo, son aquellos fenómenos que pasan en un país y que por ósmosis, por consecuencias, por lo que gusten y manden, van a caer necesariamente a otro. Es decir, estamos hablando de que viene una situación en la cual no va a haber un país cuyos efectos económicos no causen daños en otros. Y así como eso, pues ahorita tenemos economía globalizada, política globalizada, administración globalizada y pues lo que estamos viendo, salud globalizada. Esta pequeña o esta epidemia que surgió en Wuhan, en China,
¿Qué tal nos está pegando? No es una situación de gracia y estamos encerrados cerca de 2 años porque esta situación nos está generando un grave problema. Es una situación de salud globalizada y por lo tanto tendríamos que enfocarla desde un punto de vista del derecho internacional y todas las consecuencias que se pueden generar con base en esta situación de salud globalizada. Por eso, mi sociedad internacional debe estar basado en estos dos aspectos, el subjetivo y el objetivo. Ahora, en cuanto al concepto, el origen del concepto viene de Roma bajo el principio jus gentium. Hay que recordar que el jus civile solamente era aplicado a los romanos y los romanos se consideraban tan civilizados y a los extranjeros tan bárbaros que no podían aplicarles el derecho civil a los extranjeros. De tal manera que ellos les dejaron que siguieran manejando sus propios derechos. Y a final de cuentas, cuando solamente el pretor peregrino o el cónsul o el que estuviera a cargo del pueblo tuviera que hacer efectivamente el ejercicio de imperio, entonces hacía una mezcolanza ahí media rara entre derecho romano y derecho autóctono de los pueblos, y a eso le llamó jus gentium. Jus gentium en realidad significaría no derecho de gentes, las gentes son los pueblos, las naciones. Jeremías Bentham, por ahí por el año 1860, utiliza una nueva visión de este jus gentium, porque todavía hay gente que lo utiliza, todavía hubo mucha gente durante la Edad Media y pasadita la Edad Media que habló del derecho de gentes, y entonces lo que hace Jeremías Bentham es denominarlo con una nueva visión que llamó derecho internacional. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Deberíamos de considerar que de verdad es derecho internacional? Porque nación viene de pueblos. Es lo mismo que jus gentium o es lo mismo que derecho de gentes. Es derecho entre naciones y las naciones son los pueblos. Entonces, realmente ya hablar de derecho internacional es algo indebido. Tal vez podríamos llamarle derecho interestatal, derecho interestadual, derecho entre estados, pero jamás derecho internacional. Sin embargo, pues se ha quedado como una situación sinónima que lo vamos a ver en este curso y lo vamos a ver en internacional privado. Jamás podríamos decir que una nación es un país o un estado. Son cosas completamente distintas y la verdad está en que mientras que la nación pueden ser conjunto de personas con costumbres, con religión, con lengua, con raza unánime, un estado está formado por población, territorio y poder. La nación puede tener el poder, puede no tenerlo, pero tal vez no tenga territorio o tal vez ni siquiera tenga estrictamente una población estándar. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Israel. El caso de Israel no es una nación, pero jamás podrá haber un Estado, aunque debo de ser sincero, hay un Estado judío que se llama Israel. ¿Ok? Se me va a cortar en cualquier momento, así que sigo y ahorita que se corte, armamos la tercera sesión del día de hoy. Para Ortiz Alf hay 3 tipos de definición de derecho internacional. La primera es la subjetiva, la segunda es la objetiva y la tercera es por el método de creación. En cuanto a las subjetivas, el ejemplo es Seara Vázquez.